Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Ríos y vengo a hablarles sobre el convenio y el contrato, sus conceptos y diferencias y la clasificación de los contratos. Primeramente hay que saber qué es el convenio. El convenio es un acuerdo entre las partes sobre el tema sin necesidad de legitimidad. ¿Qué es el contrato? Es un acuerdo entre dos o más partes y debe de estar estipulado en la ley antes de que pueda finalizarse. Ok, acerca de sus diferencias, el contrato, su medio puede ser oral o escrito, igual que el convenio. El convenio también puede ser oral o escrito. Acerca de los elementos del contrato, son el convenio y el soporte legal. Y los elementos del convenio es la oferta y la aceptación. Acerca de la legalidad, el contrato sí es vinculante y está sujeto a la ley. El convenio no tiene compromisos legales de ningún tipo. Acerca del contexto, el contrato suele realizarse en empresas y en materia laboral. El convenio suele existir en un contexto social o familiar y en ámbito educativo. Acerca de su validez, el contrato debe ser aceptado mutuamente dentro del marco legal para ser efectivo. El objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Acerca del convenio, solo se necesita la aceptación mutua para ser eficaz. Acerca de los ejemplos, el contrato puede ser el convenio de trabajo, contrato de compraventa o el contrato de arrendamiento. El convenio puede ser convenio entre dos países, convenio entre universidades o convenio entre amigos. Ahora empezamos con la clasificación de contratos. Empezamos con la primera clasificación, que es la unilateral, que es cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. La segunda clasificación es la bilateral, que es cuando las partes se obligan mutuamente. Tres ejemplos de esta es el contrato de permuta, el de compraventa y el de arrendamiento. Oneroso es un tipo que estipula beneficios y gastos recíprocos. Tres ejemplos es el contrato de permuta, el de compraventa y el de arrendamiento. Gratuito es aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Como ejemplo es el contrato de comodato. El siguiente es el conmutativo, que es cuando la ganancia y la carga, dado que la celebración del contrato es veraz y notorio, es decir, el monto del beneficio se puede determinar a partir de la celebración del contrato. Tres ejemplos es el permuta, el arrendamiento y el compraventa. El siguiente son los aleatorios, que es cuando la ganancia y la carga dependen de condiciones o términos, por lo que la cantidad de beneficios no se puede determinar con precisión hasta que se cumplan las condiciones o términos. Dos ejemplos es el contrato de seguro y el contrato de compraventa. Los siguientes son los reales, que se componen de la entrega de cosas. Mientras no exista tal entrega, solo existe un contrato preliminar o compromiso contractual. Un ejemplo es el contrato de préstamo. Acerca de la clasificación de las formales, son los que están de acuerdo que se debe declarar por escrito. En términos del periodo de validez, si el acto no se otorga mediante escritura pública o privada, entonces de acuerdo con la ley, el contrato será afectado por una relativa ineficiencia. Tres ejemplos es el contrato de hipoteca, de compraventa o de arrendamiento. Acerca de las consensuales, al contrario de las formales, para su eficacia no requieren que sea por escrito y por lo tanto puede ser verbal o implícita, a través de hechos que deben ser implícitos. Tres ejemplos de contratos de esta clasificación es el contrato de sociedad civil, el de compraventa y el de arrendamiento. Las principales son aquellos que existen por sí mismos, como el contrato de permuta, el de compraventa y el de arrendamiento. La clasificación de accesorios son los que siguen su destino principalmente porque la nulidad o inexistencia del primero da lugar a la nulidad o inexistencia del contrato accesorio, como por ejemplo el contrato de fianza. Contratos solemnes es cuando, a más del consentimiento, la ley requiere de la observancia de otras formalidades, de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil, como el matrimonio. Los contratos de accesorios de garantía son los que suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así solo serán exigibles cuando no se cumpla la prestación principal, como el contrato de fianza. Plurilateral, que son aquellos en los que pueden intervenir más de dos partes y que presentan una estructura asociativa, como el contrato de sociedad mercantil. Todo de suministro es un tipo particular contrato mediante el cual el proveedor se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periódicas, determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede ser unitario o por cada prestación periódica, como por ejemplo el contrato de suministro de servicios públicos.